Dios. ¿Cuántos están contentos? Tenemos que estar contentos y felices. ¿Verdad que sí? Porque digo yo que en el Señor tenemos que estar contentos, dándole gracias siempre al Señor por tiempos buenos y por tiempos malos. ¿Sí? Es verdad que sí. A veces hay una alabanza que dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero sí, a veces nos viene tristeza, a veces nos vienen aflicciones. Pero hay un dicho que dice que no podemos evitar que los pájaros que vuelen sobre nosotros, no podemos evitarlo, pero podemos evitar que hagan nido en nosotros, ¿verdad? Ya que, gloria al Señor, ¿verdad que aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Dios? El Señor es bueno. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este lugar han sido escogidos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar quieren cruzar al otro lado? Aleluya. Aleluya. Tenemos que cruzar al otro lado. Cuando somos elegidos por Dios o escogidos por Dios, tenemos que cruzar al otro lado. Y eso solamente es para valientes. Para valientes. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 8. Imagínense, Lucas capítulo 8. Vamos a leerlo si quieren. Lucas capítulo 8. Gloria al Señor. Lucas capítulo 8. Del versículo, gloria a Dios, gloria al Señor, del versículo 22 en adelante. 8, versículo 22. Quiero que lo tengan todos para que me vayan acompañando con su vista y lo lean. ¿Lo tienen? Díganme un amén si lo tienen. Lucas capítulo 8 versículo 22. Vamos a leer, mire. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hasta ahí. Gloria a Dios. Cuando el Señor viene y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, ¿quién les está diciendo a sus discípulos que pasen al otro lado? Es Jesús, que les está mandando, diciendo: pasemos al otro lado. Pero miren que cuando se montan a la barca, dicen que el Señor se durmió y se desencadenó una tempestad. Que la palabra dice que las olas entraban a la barca, y esas olas pues casi hundían a la barca. Y dice la palabra del Señor que estos hombres clamaban diciendo: Señor, Señor.
como queriendo decir, no dejes que muramos aquí. Porque ellos miraron la muerte en ese lugar, ¿verdad? Miraron la muerte en ese lugar. Pero ¿saben qué? Que una vez estando en esa barca, ya no podían bajarse. Ya no podían bajarse porque era una tempestad. Quien se bajaba ahí no iba a sobrevivir. Yo me imagino a los discípulos sacando el agua de ahí, a Pedro, que Pedro dicen que era un pescador profesional. Juan, Jacobo, Andrés, que eran hombres pescadores. Y dicen que cuando ellos ya miraron que era imposible, se acordaron que iba su Señor ahí. Y dice la palabra del Señor que vino Él, se paró, ordenó al viento y ordenó al mar que se calmaran. ¿Y qué sucedió? Se calmó todo. Cuando usted y yo, ¿a qué le llevo esto? Cuando usted y yo somos escogidos por Dios, Dios siempre los va a llevar a un lugar, a otra dimensión. Porque solamente ahí es cuando usted tiene que darse cuenta, o yo tengo que darme cuenta, que soy un llamado por Dios, que soy un escogido por Dios. Es ahí. Miren, cuando el Señor llamó a Jonás, ustedes no piensan que el Señor sabía que Jonás iba a desobedecerle. Sí. Llamó a Jonás y Jonás, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Jonás? Se desvió para otro camino. Pero miren, ¿qué le pasó a Jonás? Dice que se montó en una barca a un camino contrario. Y dicen que cuando él vino y se montó esa barca, dice que se vino una gran tempestad, que ya se hundía la barca. Imagínense. Entonces dice que cuando los tripulantes se dieron cuenta, preguntaron: ¿y por qué es esto? ¿Por qué los ha venido esto? No se daban cuenta que ahí iba un profeta de Dios, que era escogido de Dios. Y cuando nosotros somos llamados por Dios y escogidos por Dios, a donde nosotros vayamos, no vamos a poder escapar. Aleluya. Dice la palabra de Dios que a Jonás lo tiraron al mar. ¿Y a dónde vino a darse cuenta Jonás que era un escogido por Dios? En el vientre del pez, ahí empezó a clamar a Dios. Aleluya. Otra, cuando el Señor llamó a Pedro, ¿ustedes piensan que el Señor no sabía que Pedro le iba a negar? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? No una, son 3 veces. 3 veces negó Pedro al Señor. Lo negó 3 veces. Pero el Señor se daba cuenta. Sí, él sabía que Pedro, y aún cuando él le dijo, Pedro, yo te digo que de verdad, antes que cante el gallo, tú vas a negarme. 3 veces. ¿Y qué pasó? Lo negó. Cuando el Señor llamó a David, ¿ustedes creen que el Señor no sabía que David le iba a fallar? Y antes de que el Señor llamara a David, dijo el Señor: yo me he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Poderoso es el Señor. Aleluya. Pero ¿qué pasó? David le falló al Señor. David le falló a nuestro Dios. Sí. Ahora les pregunto, cuando me llamó a mí, cuando lo llamó a usted, o cuando lo llamó a usted que está viendo también por el internet, ¿el Señor sabe o no sabía
que nosotros le fallamos a cada momento, a cada instante. Sí, les fallamos, pero ¿saben qué? Que la única diferencia es que somos llamados y escogidos por Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? Amén. ¿Cuántos van en esa barca? Que Dios aquí está. Vamos en esa barca. Pero la triste realidad que hay muchos allá en el mundo que el Señor los ha escogido y los está llamando y no quieren venir. No quieren montarse a la barca. Y me pregunto, Señor, ¿pero por qué no quieren venir y montarse a la barca? ¿Saben qué me dijo el Señor? Es que mira, hijo, me dice, cuando tú te montaste a la barca, me llevó a mí. Cuando tú te montaste a la barca, ¿qué es lo que dejaste a este lado? Porque cuando nos montamos a la barca, vamos a ir al otro lado, pero tenemos que dejar cosas de este lado. ¿Me está entendiendo? Tenemos que dejar muchas cosas de este lado para cruzar al otro lado. Y por eso hay mucha gente, muchos que el Señor los está llamando, pero no quieren montarse a la barca porque no quieren dejar malas costumbres. No quieren dejar, imagínense, para montarse al otro lado, los discípulos que dejaron, lo dejaron todo. Dejaron esposa, dejaron hijos, dejaron tierra, dejaron padres, dejaron todo. Por eso viene el Señor y dice, todo aquel que quiera seguirme, tiene que cargar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Pero si usted está montado, yo estoy montado en la barca, yo voy en esa barca. Pero hay muchos que no quieren montarse por eso. Porque no quieren dejar nada de este lado. Aleluya. Rencor, déjelo de aquel lado. Odio, déjelo de aquel lado. Envidia, déjelo de ese lado. Deje todo de aquel lado y monte hacia la barca. Que esa barca ya puede taparla las olas, pero no se va a hundir. ¿Por qué no se va a hundir? Porque el que prometió le dijo, pasemos al otro lado. No le dijo, vamos y tal vez pasamos. No le dijo, pasemos al otro lado. Tenemos que pasar al otro lado. Tenemos que dejar lo que nos estorba ya de este lado. Tenemos que dejarlo. Dice la palabra de Dios que cuando esa barca se estaba hundiendo, los discípulos empezaron a gritar, a clamar. Hubieron dos cosas que los discípulos olvidaron cuando estaban en ese temor. Miren, la primera, se olvidaron que el Señor estaba ahí con ellos. Se olvidaron. Y la segunda, se olvidaron que el Señor les dijo, pasemos al otro lado. ¿Sí? Imagínense. Si el Señor viene y me dice, vamos a pasar al otro lado, no importa lo que venga. No importa si mi barca se está ladeando, no importa si mi barca casi se hunde, pero no se va a hundir. Porque ahí está aquel que le obedece en los vientos y el mar. Aleluya. Ahí está. Ahí está. Tenemos que dejar muchas cosas de este lado, mis hermanos. Muchas cosas que nos hacen pesadas para montarlos a la barca. Usted y yo somos escogidos por Dios. A veces hay un grave error que las personas dicen, o nosotros los cristianos decimos, no, yo escogí mi salvación, yo escogí a Dios,
para mi salvación. No es así, mis hermanos. ¿Saben qué es? Cuando viene el Señor, el Dios Todopoderoso, me escoge a mí para salvación. Él es que me escoge. Porque dice el Señor que nadie viene a Él si el Padre no me manda. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Imagínense. Cuando el Señor nos escoge, mis hermanos, a mí y a usted, es porque cosas grandes el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Somos escogidos para llevar luz. Somos escogidos para predicar la palabra. A veces somos llamados, pero la palabra dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Digo yo, wow, Señor, si tú me escogiste a mí, es porque soy algo en tu reino. Puedo hacer algo en ti, puedo trabajar para ti. Porque si a usted lo ponen a escoger algo, ¿usted va a escoger algo que no sirve? No, usted y yo vamos a escoger algo que sea bueno, algo que nos pueda servir a nosotros, a usted y a mí. Sí. Hay que montarlos a la barca. Hay que montarlos a la barca. Una vez montados en la barca, van a venir tempestades. Van a venir pruebas. Pero como le dije, miren que cuando el Señor llamó a Pedro y a Andrés su hermano, dicen que estaban pescando, remendando las redes. Y vino el Señor y les dijo, síganme. Y esos hombres no pusieron peros. Dice que dejando la barca y a su padre, siguieron a Jesús. Luego encontró a Jacobo y a Juan, dos hermanos. Síganme. Y dice la palabra de Dios que dejando a su padre y la barca, lo siguieron. Cuando llamó a Mateo, que era recolector de impuestos, dice que solamente le dijo, sígueme. Y dice la palabra de Dios que estaba ahí cobrando los impuestos. Y yo creo que dejó todo ahí, dinero, todo lo que había cobrado y lo que tenía, y se siguió al Señor. Lo dejó todo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hemos dejado para seguir al Señor? ¿Qué es lo que no queremos dejar para montarlos a la barca? Porque yo le voy a decir una cosa, que si hay algo que a usted y a mí nos está impidiendo de montarlos a la barca, tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias, vamos a tener consecuencias grandes. ¿Por qué no vamos a la barca? Miren que lo que le pasó a Jonás cuando se bajó de esa barca, se lo tragó un pez. Y ahí clamó al Señor. Miren lo que le pasó también a Pedro cuando se bajó de la barca. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cuántos han leído esa historia? Dice la palabra de Dios que Pedro se iba hundiendo también. Y cuando se iba hundiendo, dice que empezó a clamar al Señor. Sálvame, Señor, sálvame, porque me hundo. Imagínense. Entonces, no, mis hermanos, tenemos que dejar muchas cosas para que nosotros entremos en la barca. Aleluya. Mire que lo voy a llevar al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Gloria al Señor. Para que mire cómo nosotros hemos sido escogidos por Dios. Nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Quiero que lo lean conmigo. Quiero que lean la palabra del Señor. Efesios 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire cómo dice, nos escogió. ¿Pero para qué nos escogió? ¿Ah? ¿Y de dónde nos escogió?
antes de la fundación del mundo. Cuando a usted y a mí me escogieron, no existía mundo. Miren qué maravilloso. Ya el Señor ya los tenía aquí. Que usted y yo íbamos a estar en este lugar. Ya el Señor lo tenía usted ahí, que iba a estar escuchando esta palabra del Señor. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él. Cuando se refiere a Él, ¿de quién está hablando? De Él. Del que Él es santo, 3 veces santo. De nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2. Aleluya, para que miremos nosotros cómo el Señor nos ha escogido. Que Él quiere que nosotros seamos santos. Él quiere que nosotros estemos en la barca sin temor, sin miedo. Que no importa lo que venga. Aleluya. Miren primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois, aleluya, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas a su luz admirable. A una luz que usted puede ver. A una luz que usted puede ver por el camino donde va. Ya no está caminando, o ya no estamos caminando en oscuridad. Estamos caminando en la luz admirable, en la luz que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pero tenemos que cruzar al otro lado, montarnos a esa barca. Aleluya. ¿Por qué? Porque en esa barca es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor va con nosotros. Cuando vengan esas tormentas, esas tempestades, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si el Señor va durmiendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque los discípulos, cuando vino esa tempestad, vinieron esas tempestades que ellos pensaban que iban a morir ahogados. Dicen que ellos empezaron a gritarle: Señor, Señor, ¿no tienes cuidado? O sea, ¿no te das cuenta, Señor, que vamos a morir en esta barca? Que vamos a morir ahogados. Pero vino el Señor y los atendió. Y dice la palabra de Dios que a esos hombres les dio temor cuando vieron que el viento y el mar se calmaron a la voz de nuestro Dios. Dijeron: ¿y quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Cuando usted y yo vamos en esa barca, vamos a pasar al otro lado. No vamos a estar siempre ahí en la barca. Vamos a pasar al otro lado. Pero antes de que pasemos al otro lado, vamos a ver la calma. Ya no va a haber tempestad. Va a haber calma. Solamente cuando nosotros venimos y llamamos a nuestro Dios, clamamos a nuestro Dios: Señor, ten cuidado que ya no aguanto. Mira, Señor, ya no aguanto esto. Ya no aguanto esta prueba. Ya no aguanto este problema con mi hijo. Ya no aguanto este problema con mi vecino. Ya no aguanto este problema con mi jefe. Ya no aguanto este problema con mis compañeros de trabajo. Móntate a la barca y empieza a clamar allí al Padre. Empieza a clamar a nuestro Dios. Van a ver la recompensa de nuestro Dios. Señor, que mira que no tengo trabajo. Mira que viene la renta. Mira que viene acá, no tengo trabajo. Móntate a la barca y empieza a clamar a Dios. Y van a ver cómo la tempestad se va a calmar. Va a venir paz. Va a venir confianza. Porque dicen la palabra de Dios que esos hombres vinieron y vieron
vieron la calma que se había puesto. Después de ellos estar casi a punto de morir, en un instante se vino la calma. Y ellos se maravillaron y tuvieron temor. ¿Y quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Aleluya. Vamos a Santiago capítulo 2. Gloria a Dios. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 versículo 5. Quiero que lo lean este versículo conmigo. Santiago capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Santiago 2 capítulo 5 dice la palabra. Escuchen y acompáñenme ahí. Hermanos míos, amados, oíd. Y ahí viene una pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que, ¿qué le dice? A los que le aman? ¿Ha prometido qué ha prometido? El reino. Pero aquellos que le amamos. Y viene y les pregunta, ¿y no ha elegido Dios a vosotros? A veces nosotros somos elegidos de Dios y andamos con temor, andamos con miedo. Y el Señor no quiere que nosotros andemos con temor, no quiere que andemos con miedo. Porque el Señor no le ha dado a usted un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Para que usted y yo lo montemos en esa barca, tenemos que ser valientes. Un cobarde no va a poder andar en esa barca. Tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Porque en esa barca nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Miren los discípulos, ¿qué le pasó? Dicen que en medio de ese lago, en medio de ese mar, vino la tempestad. O sea que ya no tenían escapatoria. Si te venían para atrás, tenían que seguir adelante. Porque en medio de la mar vino esa tempestad. Pero lo maravilloso es que ahí iba el Señor. Ahí iba Cristo. El Señor, ¿a cuántos les ha prometido que el Señor va a estar con cada uno de nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con cada uno de nosotros. Sí. Somos llamados. Y hay muchos llamados que no están en este lugar. Están endureciendo su corazón. No quieren venir al llamado del Señor. No quieren montarse a la barca. Porque no quieren dejar de ver la novela. No quieren dejar de ver el fútbol. No quieren dejar de ir a una discoteca. No quieren dejar la cerveza. No quieren dejar la droga. No quieren dejar nada. Entonces, por eso no se quieren montar a la barca. No, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga. Para que usted se monte a la barca, tiene que dejar muchas cosas de este lado. Porque si no las deja, no va a poder cruzar al otro lado. No va a poder ir a ningún lugar. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que nos impiden buscar a Dios. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que nos están impidiendo estar en la presencia de Dios. Tiene que dejarla de este lado para poder cruzar al otro lado. Aleluya. Tenemos que dejar todas esas cosas. Mientras usted y yo no dejemos de esas cosas, no vamos a cruzar al otro lado. Siempre se va a encontrar en esa tempestad. Siempre van a venir problemas. Siempre va a estar en aflicciones. Siempre va a estar en tristeza. No va a salir de esa tormenta. No va a salir de esa tempestad. Hasta que usted deje todo y se monte a la barca y cruce al otro lado con el Señor. Vamos a poder pasar, pero si dejamos todo aquello que nos sirve. Aleluya.
Porque el Señor dice, y es una orden que nos da cuando Él nos elige, cuando Él nos escoge. No es que si yo quiera. Porque les dijo Él, pasemos al otro lado. Pero ¿a quién les estaba diciendo? A sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? ¿Cuántos somos discípulos? El Señor nos va a ordenar una vez: montate a la barca, porque vamos a pasar al otro lado. Y está dispuesto. Está dispuesto cuando venga esa tormenta en medio del mar. ¿Quién lo va a rescatar? ¿Quién lo va a salvar? Porque yo solamente me doy cuenta que el viento y el mar solamente hay uno que obedece. No es a usted y no es a mí que me obedece. No es a ningún hombre de aquí de la tierra. Se llama Cristo Jesús. Y si usted va en esa barca y Cristo va en esa barca, va a tener victoria. Pero si usted se monta en esa barca y no va Cristo con usted, va a perecer. Las consecuencias van a ser grandes. Tenemos que dejar muchas cosas de este lado para que Cristo vaya con nosotros. Y a usted que le esté yendo mal, asegúrese que en esa barca que usted se va está Cristo. Asegúrese muy bien que si esa barca se está tambaleando, asegúrese que Cristo esté ahí. Porque si Cristo no está ahí, esa barca se va a hundir. Aleluya. Tenemos que dejar muchas cosas, mis hermanos, para que Cristo venga y pueda decirle al viento y al mar: cálmense, enmudezcan. Y al instante eso va a obedecer. Aleluya. Sí, mis hermanos, el Señor viene y nos llama y nos escoge y nos elige. Pero no solamente para estar sentados en esa silla. Qué bonito solamente estar sentados en esa silla, ahí donde están. No, los va a levantar un día y le va a decir: montate a la barca. Voy a probar tu fe. Voy a probar si tú has dejado muchas cosas de este lado. Porque el Señor nos prueba. Llega allí donde el Señor viene y nos prueba y nos dice: no, tú vienes cargado, tú no has dejado nada. Porque ¿saben qué? Porque cuando el Señor calmó la tempestad, hubo una cosa que le dijo a los discípulos, los reprendió con una palabra: ¿a dónde está su fe? Hombre de poca fe, le dice. ¿A dónde está su fe? ¿A dónde? La fe suya, ¿dónde está puesta? ¿A dónde está mi fe? ¿A dónde está nuestra fe puesta? ¿A dónde está nuestra mirada puesta? ¿A dónde? ¿De este lado o está su fe que va a cruzar al otro lado? Porque si está de este lado, no va a poder avanzar. Porque para poder avanzar, tiene que montarse a la barca. A la barca tiene que montarse para poder avanzar. Si usted no se monta a la barca, ahí va a quedar en ese lado siempre. Ahí va a quedar sin poder hacer nada. Tenemos que montarlos a la barca. No importa lo que esté pasando en esa barca. No importa si se viene una gran tempestad. No importa si aún el mismo diablo quiere venir a darle vuelta a esa barca, no le va a poder dar vuelta. Porque Cristo va ahí en esa barca. Aleluya. Qué maravilloso nuestro Dios. Que el Señor, para salvarnos, siempre pone una barca. ¿Y quién es esa barca? Hablando espiritualmente. No crea que yo les estoy hablando de un barco ahí hecho de madera. ¿Quién es esa barca? Lo dijo la sierva ya. Se llama Cristo Jesús. Esa es nuestra barca. Cristo Jesús. ¿Usted tiene su fe puesta en Cristo? Yo tengo mi fe puesta en Cristo. ¿Tengo mis ojos puestos en Cristo?
¿O tengo mis ojos puestos en el mundo? Porque cuando el Señor llamó a Pedro, Pedro no tenía los ojos casi puestos en el Señor, porque lo negó. Pero Pedro era un escogido, un elegido por Dios, así como es usted y así como soy yo. Que el Señor, si a usted lo ha escogido, el Señor no lo va a dejar tranquilo. Quiera o no quiera, lo va a montar a la barca. Va a montarlo a la barca. Y ahí va a ser a donde usted se va a dar cuenta lo que va a pasar al cruzar ese mar. Sí, ahí lo vamos a dar cuenta cómo el Señor viene y el Señor es capaz de hacer cualquier cosa para que usted pase al otro lado. Pero si usted ha puesto su confianza en Él, pero si usted ha dejado muchas cosas allá de este lado, la única condición que el Señor viene y nos pide, que dejemos todas aquellas cosas que nos impiden montarnos en esa barca para poder pasar al otro lado. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor vino y llamó a David, dice que lo escogió, ¿verdad? Lo escogió a David. Y dicen que, imagínense, que David no se quedó ahí a este lado. Muchos cruzaron al otro lado, peleando en la guerra allá y batallando. Pero David se quedó de este lado. ¿Y qué le pasó a David por quedarse de este lado? ¿Qué le pasó a David? Dice que David cayó en pecado. David no quiso montarse a la barca porque miró, dice, una mujer bien hermosa. Una mujer hermosa. Eso nos pasa por quedarnos al otro lado. De este lado, perdón. De este lado. Ahí está el enemigo. Ahí está Satanás. Tirando a matar. Porque Satanás no está jugando. Habemos muchos que estamos en la iglesia, estamos jugando al cristianismo. Estamos jugando a la iglesia, estamos jugando. Pero no, mis hermanos. El Señor puso un ejemplo de David. Porque David no quiso montarse ese día a la barca. Vino el enemigo y lo tentó. Y lo hizo que fallara delante de nuestro Dios. Desen cuenta. Desen cuenta las consecuencias que pasa cuando nos quedamos de este lado, cuando no nos montamos a la barca. Pero cuando usted está en la barca y decide ir al otro lado, sí, van a venir tempestades, les va a parecer que el barco se va a dar vuelta, van a creer que ahí van a morir, como esos discípulos pensaban que iban a morir allí. Pero el Señor estaba con ellos. Cuando nosotros vamos en esa barca, usted no va a pelear. El que va a pelear por usted se llama Cristo Jesús. Él vino y enfrentó al mar. Él vino y enfrentó al viento. Y calmaron los vientos y calmó el mar. Pero si usted se queda de este lado, va a quedar solo. Va a quedar sin protección. Porque el Señor va en la barca. ¿Y qué prefiere? ¿Quedarse de aquel lado o montarse a la barca donde va el Señor? Yo prefiero montarme a la barca. Porque ahí venga lo que venga, el que va a pelear por mí, el que va a pelear por mí se llama Cristo Jesús. Yo solamente tengo que tener mis ojos puestos en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos. Miren, cuando el Señor llamó a Pedro, y a Pedro se lo advirtieron, antes de que cometiera eso, a Pedro se lo
advirtieron. Pedrito le dice, me vas a negar. No, Señor, yo no voy a negarte. Pedro todavía estaba de ese lado. ¿Saben por qué? Porque el Señor se lo advirtió. Pedro, me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo, me vas a negar, Pedro. Y pasó. Lo negó 3 veces. Porque Pedro estaba todavía de aquel lado. Pero ¿qué pasó cuando Pedro cruzó de este lado? ¿Qué pasó? Dijo Pedro, no soy digno de morir como mi Señor. Ahí Pedro ya había cruzado al otro lado. Aleluya. Ya había cruzado Pedro al otro lado. No, crucifíquenme de pies para arriba y cabeza abajo. Porque Pedro ya había cruzado el otro lado. Ya estaba de aquel lado. No, nosotros cuando estamos de este lado miren, es facilito conocer a un hermano cuando está todavía de ese lado. No, hoy no me saludaron. Hoy el pastor no me dio la mano. Hoy el pastor no me dio. Hoy mi hermano no me saludó. Hoy mi hermana acá. Está de este lado, papá. Tenés que montarte a la barca para cruzar al otro lado. O tenemos que montarnos al otro lado, a la barca para cruzar al otro lado. Porque es allí donde vamos a ver que el Señor está con cada uno de nosotros. Aleluya. Miren, Jonás cuando el Señor lo llamó, Jonás estaba de ese lado todavía. ¿A quién lo cruzó Jonás para otro lado? Tuvo que pasar en un vientre de un pez. Tuvo que pasar al otro lado Jonás, y Jonás, no, dice Jonás, yo no voy a volver a pasar por ese vientre de ese pez. Miren, yo miro de estos 3 personajes, Jonás, David, Pedro, no volvieron, solamente una vez, ellos le fallaron al Señor. Pedro una vez solamente, Jonás solamente, David solamente. Sí, ¿por qué? Porque ellos miraron que estar de ese lado era terrible. Que sea como sea, iban a pasar. Otro que el Señor escogió, que se me estaba escapando, pero el Señor ya me lo trajo a mi mente, que lo escogió, que fue uno de los 12 discípulos. ¿Quién traicionó al Señor? Judas. Le pregunto, ¿el Señor sabía que Judas lo iba a vender o a entregar? Pero el Señor lo escogió. Pero ¿saben qué? Hay un ejemplo ahí. Ese hombre nunca cruzó al otro lado. ¿Y qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó? Eso es lo terrible, miren, cuando estamos en aquel lado, de este lado. Judas negó al Señor. Judas se quedó de ese lado. Judas murió de ese lado. Judas no cruzó al otro lado. ¿Y qué pasó con Judas? Dice el Señor en su palabra que Judas vino y se quitó su vida a él mismo. Imagínense. ¿Quién fue que lo indujo a eso? El mismo diablo. ¿Por qué? Porque Judas se quedó de aquel lado. Ya no tenía nadie quien lo pudiera rescatar. La decisión es suya y la decisión es mía. El Señor viene y nos dice, montate en la barca. Pero la decisión es suya y mía si nosotros nos vamos a montar en esa barca. Porque si no nos montamos en esa barca, vamos a tener siempre problemas graves, tempestades, tribulaciones, que a veces yo miro a mucha gente, dice, yo salgo de una y me viene otra. Pero te pregunto, asegurémonos si estamos en la barca. Si en esa barca va Jesús, porque si en esa barca va Jesús, ten confianza y ten fe que va a pasar esa tormenta. Va a pasar esa tormenta. Pero si tú vas en la barca equivocada, no vas a salir de esa tempestad. No vamos a salir de esa tormenta. Tenemos que estar seguros
que vamos en la barca a donde va Cristo Jesús. Ahí tenemos que estar seguros. Meditando. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha llamado hasta por sueños. Hasta por sueños. El Señor nos llama. Porque el Señor nos ha escogido. Pero no queremos venir, no queremos montarlos a la barca. ¿Cuántos han soñado que el Señor viene y los está llamando? ¿Cuántos hemos soñado que a veces miramos que el fin del mundo se acerca? ¿Cuántos hemos soñado que miramos que viene el fin del mundo y que miramos que todo aquello es una tempestad, es algo terrible? Es el Señor avisándonos: te estoy llamando, ven y móntate a la barca. Pero no queremos, tenemos endurecido nuestro corazón, no queremos nada con Dios. Este mundo nos está llevando a un lugar de un tormento eterno. Y si usted se monta a la barca, eso es temporal. La barca se va a tambalear, van a venir tormentas, van a venir vientos, pero eso es temporal, porque usted va a cruzar. Usted va a cruzar. Pero si se queda aquí en este lado, no va a salir. Se va a hundir. Sí, tenemos que montarnos a la barca, que es Cristo Jesús. En esa barca, solamente los valientes vamos ahí en esa barca. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos van a decir: no, pues yo ya estoy cansado de esto? Yo sé que no estoy montado en la barca que donde está Cristo, porque estoy aquí y no puedo salir de esto, no puedo salir de acá, porque uno mismo sabe las cosas que uno tiene. Yo puedo asegurar que los que están batallando de aquel lado saben por qué no pueden montarse a la barca. Porque hay algo que les impide, no quieren dejar nada. Cuando aquel hombre rico vino y le dijo: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que yo poder entrar al reino de los cielos? Le dijo el Señor: los mandamientos sabes. Sí, le dijo ese joven, todos los he cumplido desde mi niñez. Pero vino el Señor y le dijo: una cosa te falta para que te montes a la barca y puedas entrar al reino de los cielos. Una cosa te falta. Imagínense que ese hombre dijo: todo lo he hecho, Señor, desde mi niñez, los mandamientos, honrar a mi padre, todo. Pero una cosa te falta. Solamente una cosa. Imagínense. ¿Qué cosa le falta a usted? ¿Qué cosa me falta a mí? ¿Qué cosa le falta a usted? ¿Qué cosa nos está faltando? Usted y yo sabemos. Y el Señor también lo sabe. Dejemos esa cosa que nos falta y vengamos, como dijo el Señor, y sígueme y móntate a la barca conmigo. Aleluya. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Y esta fue la palabra que el Señor me dio. Dele palmas al Señor, porque el Señor es bueno. Aleluya. Bendito.